Hola, ¿qué tal? Me presento nuevamente. Soy Jorge Martínez, integrante del equipo 3. En esta ocasión, siguiendo con los temas de gestión ambiental, hablaremos sobre la cédula de operación anual, o por sus siglas, COA. Comenzamos. Bueno, de primera instancia tenemos que qué es esta cédula. Y bueno, esta cédula de operación anual es aquel instrumento de gestión que es creado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Esta tiene la finalidad de recopilar e integrar la información sobre las emisiones y transferencias de contaminantes al aire, agua, suelo o de residuos peligrosos. Esto que los establecimientos reportan anualmente. También, toda la información reportada en la COA es un insumo para la elaboración de instrumentos para el establecimiento de políticas públicas en materia ambiental. Y bueno, algunos de los registros que se tienen son los inventarios, que son contaminantes de criterio, gases de efecto invernadero, contaminantes tóxicos, sustancias y residuos peligrosos. Se tiene registro de emisiones y transferencias de contaminantes, estos a nivel federal, estatal y también pueden ser municipales. Se tiene el registro nacional de emisiones, el de diseño y evaluación de las normas, y maneja también los programas de gestión para mejorar la calidad del aire. Bueno, la información y la calidad que se reporta ante la COA es muy importante, no solamente para el diseño y establecimiento de las políticas que se manejan, sino que dentro de los establecimientos se evalúen los procesos que llevan en su producción y los sistemas de administración que también llevan en el ámbito ambiental. Tenemos también que a partir del 2015 se está en funcionamiento la COA Web, y este es el medio electrónico en el cual se realizan los reportes de la cédula. Esto es ya un trámite 100% digital e incluye el registro, la captura y la presentación. Este sistema ayuda porque identifica y notifica al usuario sus obligaciones. Esta es lo que le corresponde de acuerdo al tipo de actividad y procesos que manejan o que realizan dentro del establecimiento. Y para llevar a cabo esto también se ocupa de una firma electrónica que es expedida por el SAT. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la importancia de la cédula. Tenemos que dentro de la importancia de la COA, es una de las obligaciones más importantes de las empresas o establecimientos que sean responsables con la protección al medio ambiente. Es por eso que el reporte de la cédula es un deber que permite el registro y la evaluación constante de las operaciones de las empresas mismas. Esto resulta muy útil para determinar todo el grado de eficiencia de los procesos y establecer estrategias de mejora. Esto puede ser a mediano o largo plazo, puede traer grandes beneficios económicos. También, toda aquella información que está dentro de la COA permite identificar áreas de oportunidad. Esto para la prevención de la contaminación y ayuda a establecer prioridades en materia de procesos que promuevan el uso de tecnologías limpias, así como modernizarse, el detectar problemas de transferencia en cuestión a contaminantes de un medio a otro, y también permite ampliar el campo de la gestión ambiental, esto dentro de las empresas o dentro de los establecimientos. Así, como ya había mencionado, actualizarse o tener un mejor control sobre las tecnologías y mantenerlas a un grado de limpieza total. Y bueno, ¿cuáles son las características de la cédula? Entre las características principales tenemos que genera información anual actualizada sobre las emisiones que producen estas empresas, el manejo y su transferencia de contaminantes. También tenemos que dar seguimiento a las operaciones de la misma empresa o establecimiento y apoya la toma de decisiones en materia de protección ambiental, al igual que contribuye a la formulación de criterios y políticas para la gestión del medio ambiente. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre el marco jurídico. La cédula de operación anual eh, se maneja dependiendo del contaminante. Tenemos que están los residuos peligrosos, el cual se apoya sobre el reglamento
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Tenemos todas aquellas emisiones que van a la atmósfera, que, que se basa sobre el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, al igual que la prevención y control de los contaminantes atmosféricos. Tenemos el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que igual se está basado sobre el reglamento de la GEPA tal cual. También se habla sobre las aguas nacionales, que esto se apoya en la ley de las aguas nacionales. Tenemos también el registro nacional de emisiones, que esto se apoya sobre el reglamento de la Ley General de Cambio Climático, y también todo esto en materia del mismo Registro Nacional de Emisiones. Pasamos ahora al procedimiento de la COA. Como primer paso, tenemos que entre el 1 de marzo al 30 de junio de cada año debe presentarse la cédula para una actualización. De ahí, se debe elaborar una COA por cada sitio de trabajo, esto dentro del establecimiento. Es decir, que si la empresa tiene más de una instalación o más de una actividad, deberá reportar una cédula por cada uno. De ahí tenemos que cada establecimiento debe elaborar las secciones de la cédula de operación anual que le apliquen. Esto conforme al diagrama inicial que se presentó por parte de la empresa. Como cuarto paso, tenemos que la cédula deberá contar con la firma autógrafa o electrónica del representante legal, esto del establecimiento que se reporte. Después se deben realizar estudios o análisis técnicos pertinentes, dependiendo del rubro de la empresa. Y en caso de que no sea posible proporcionar algún dato en particular, debe indicarse con la denotación ND, que significa no disponible, o si la información no aplica o no existe, se indica con NA cuando significa que no aplica, o cuando el valor del parámetro o contaminante a reportar esté por debajo de los límites de detección, colocar 0. Y por último, la información técnica de apoyo, como pueden ser las memorias de cálculo de estimaciones, el reporte de emisión directa de emisiones u otros documentos técnicos. Estos deben de conservarse durante un periodo de 5 años. Esto para presentarse ante la Semarnat o ante la Profepa. Esto sí se es requerido. Todo esto debe ser de acuerdo a lo establecido en los artículos 17 y el artículo 9 del reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones. Y bien, ahora vayamos al contenido de la cédula. Fácilmente, para darles una idea general, son 3 pasos del contenido. En el primero, se tiene que en la cédula de operación anual se solicita información del proceso productivo. Como segundo paso, se incluye un diagrama de funcionamiento en el que se destacan y se da un contexto general sobre cómo se constituye el establecimiento y cómo se da sus emisiones. Y como tercer paso, se da que para el Registro Nacional de Emisiones se solicita información de los establecimientos que emiten de manera directa o indirecta gases o compuestos de efecto invernadero. La siguiente información se la dará mi compañero Miguel. Bueno, mi nombre es José Miguel Sánchez y vamos a ir con lo que es hablamos sobre la COA. En esta parte les voy a hablar sobre la estructura de la cédula de operación anual, la cual, pues como ya mencionamos, es una obligación de jurisdicción federal o estatal, y tenemos que darnos cuenta en cómo nos vamos a clasificar, si federalmente o estatalmente, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, la estructura que tiene la COA son 6 secciones, empezando por la sección 1, que es información general,
La sección 2, contaminación atmosférica. Ahorita vamos a entrar más vamos a entrar más a detalle a cada sección. La sección 3, que son descargas de aguas residuales. La sección 4, en lo cual es la generación y transferencia de residuos peligrosos. La sección 5, que son emisiones, transferencia anual de contaminantes y sus diferentes listados. La red C, perdón. Y la sección 6, la cual es el registro de gases compuestos o de un efecto invernadero, ¿no? Que ya lo hemos visto pues, anteriormente. Bueno, ¿quiénes son los obligados a presentar la COA? Como ya lo mencioné, son aquellas de jurisdicción federal o estatal. Tanto en la jurisdicción federal, si nosotros somos de jurisdicción federal, estamos hablando que somos por parte de la Semarnat, y si somos de jurisdicción estatal, estamos hablando que tenemos que registrarnos por parte de nuestro estado, ¿no? Como tal lo dice, ¿no? Entonces, pues primero vamos a partir de ahí en saber de qué jurisdicción o qué clasificación eh, lo manejamos, ¿no? De igual manera, si somos de jurisdicción federal, pues estamos obligados a presentarlo sobre el SINATAC, lo cual pues, es como pues la organización, ¿no? Como tal, donde vamos a presentar la COA, que recordemos que de la COA, a partir del 2015, pues ya es un trámite totalmente online. Entonces, pues antes del 2015, pues se tenía que presentar en oficina como tal, pero a partir del 2015, pues ya es un trámite totalmente online, ¿no? Como ya lo mencioné, pues aquellos que tengan este tipo de jurisdicciones pues son los obligados, ¿no? A, a presentar la COA, así como los que sean de aguas residuales, manejo de residuos peligrosos, contaminantes atmosféricos, eh, de efecto invernadero y estos, ¿no? Entonces ahorita ya vamos a entrar un poco más a detalle. Entonces, pues, bueno, en fuentes, vamos a clasificar esta parte, o se clasifica más bien en fuentes fijas de jurisdicción federal o estatal, como ya lo mencioné. Vamos a empezar por el dato de registro. Cabe mencionar que aquí las secciones que voy a mencionar para todo es la misma. Solamente va a cambiar para el tipo de giro o actividad que esté realizando la empresa, va a cambiar el tipo de sección que se le va o que ellos van a presentar como tal, ¿no? Entonces, para esta parte, pues lo que son de fuentes fijas, van a presentar lo que son datos de registro y bueno, aquí ya voy a entrar un poquito más a detalle. En datos de registro, pues básicamente lo que vamos a plasmar es lo que es el nombre, actividad, quién es el representante legal, las autorizaciones, domicilio, personal, horas de operación y aquí ya es muy importante saber también pues, la clasificación del establecimiento como tal, ¿no? Entonces, en la sección 1 vamos a presentar lo que es un diagrama de proceso. Más adelante mis compañeros van a detallar bien cómo se llenan pues, estas tablas. Entonces, la sección 1 vamos a hacer un diagrama de proceso. En pues vamos a ver lo que son insumos, productos, y aquí pues básicamente es como un mapeo de proceso o un diagrama de flujo con la simbología que podemos ver en la presentación. Eh, entonces, dentro de un manual de la COA, pues también viene un ejemplo como tal de cómo se lleva a cabo esto. Como lo digo, básicamente pues, es un mapeo de proceso o un diagrama de flujo, ¿no? En la sección 2, pues vamos a llenar lo que es equipos, ductos o emisiones, monitores o todo lo que sea eh, como emisiones a la atmósfera, ¿no? Esta sección es como que un poquito la más difícil, ya que aquí se tiene que hacer pues, cálculos, toda esa parte eh, de parte de el encargado de esto, ¿no? En la sección 3, pues vamos a manejar lo que son emisiones y transferencia de aguas residuales. Aquí vamos a ver si el agua que estamos ocupando viene de origen municipal o lo traen en las pipas
o la extraemos de pozos, ¿no? O también si llevamos aquí un plan de tratamiento dentro de la empresa. Si se lleva un plan de tratamiento, es muy importante saber que las empresas que lleven este plan de tratamiento de aguas residuales, pues como tal no están obligadas a presentar esta COA, ¿no? Y entonces, pues aquí es un dato importante saber esta parte, ¿no? Y la sección 4, perdón, es generación y transferencia de residuos peligrosos. Aquí, pues, en la sección 4, vamos a ver cuántas, bueno, se empieza a llenar esa parte a partir de que el giro o la actividad que se lleva a cabo en toda la empresa genere más de 10,000 toneladas. Esto estamos hablando de grandes generadores. Recordemos que tenemos pequeños, medianos y grandes generadores de residuos peligrosos. Entonces aquí en esta parte, pues, vamos a llenar cuánto está generando o cuánto se está generando dentro de la empresa por parte del proceso que estamos llevando a cabo en residuos peligrosos, ¿no? Y como lo mencioné, es arriba de 10,000 toneladas. Seguimos con el siguiente punto, que es el red C. Y aquí pues ellos tienen que llenar de la sección 1 hasta la sección 5. Son todas las empresas que tengan emisiones y transferencias contaminantes, así como y que lleven una acción, que también tienen que llevar una acción de prevención, ¿no? Ya vamos a ir un poquito más rápido. Y los grandes generadores de residuos peligrosos vamos a llenar pues de la sección 1, la 4 y la 5. La descarga de aguas residuales en cuerpos de aguas nacionales de la sección 1, 3 y 5. Aquí, como ya lo mencioné, pues pueden ser, aquí hay que saber si son de origen municipal, por parte de pipas, o nosotros mismos los extraemos, o llevamos un tratamiento de estas aguas, ¿no? Empresas que lleven un manejo de residuos peligrosos, aquí pues básicamente pues, solamente son esas empresas, ¿no? Como tal no tienen que llenar esas secciones 1, 2 y 3, porque pues esas son empresas que se dedican básicamente a esto. Y lo que sí tienen que ver aquí muy importante es que tienen que tener bien en cuenta el almacenamiento, así como la cantidad que se está manejando de ellos como organización, ¿no? Entonces aquí es este. Y por último, de mi parte, sería el establecimiento de sujetos a reportes de compuestos y gases de efecto invernadero, que es el RENE, que es el encargado de esta parte, ¿no? Y bueno, aquí pues básicamente son secciones 1, 2, 3 y 4 y 6, perdón, que son y aquí como es una sección 6, pues aquí es donde entra el RENE, ¿no? Que es el que nos dice que se tienen que registrar si la empresa o organización generan más de 25,000 toneladas de CO2 anualmente por parte de la organización, ¿no? Y bueno, será todo de mi parte y los dejo con mi compañero. Mi nombre es Natalia Guzmán y yo les voy a hablar en qué momentos de la empresa o en qué lugares de la empresa se debe realizar o contar con un reporte contenido en la COA. El primero va a ser la materia prima, donde entra todo lo que entra, sea para almacén, sea para servicios, para lo que lo utilice la empresa. El segundo punto donde se puede solicitar es en las emisiones por accidentes, es decir, si ocurre un accidente, qué tan probable o qué tan aproximado puede ser la cantidad de accidentes que suceden en la planta. El número 3 es todo aquello que se desprenda, es decir, si tienen tratamiento de aguas, a dónde se va esa agua. Y el número 4 es todas las emisiones o para todas las emisiones que implique el proceso de producción. Y el número 5 son los residuos peligrosos, es decir, la transferencia de tratamiento o disposición final. Ok, continuamos con los formatos. En la primera sección tenemos los datos del registro. ¿Qué es lo que nos van a solicitar? Bueno, el nombre o la razón social vigente de la empresa, el RFC,
qué día, el mes, el año, si es que se cambió el RFC. Bueno, es como para acreditar la empresa. Después aquí se va a poner todo lo que entra, sea materia prima, insumos, descargas, emisiones a la atmósfera, todo eso. Y en qué etapa de cada proceso van cada una. Esto se va a plasmar con un diagrama de flujo. Aquí lo tenemos un poquito mejor. Listo. Bueno, es lo que les comentaba, los insumos, las emisiones, los productos y subproductos, y a cuál de estos es a la que pertenece o cuál es la que está pues evaluando, o en qué reglamento es en el que corresponde cada uno. ¿Qué simbología se va a utilizar para esta parte? Bueno, el diagrama de flujo que vamos a realizar debe de contener estos símbolos, y aquí tenemos cada uno. Por ejemplo, la flechita pues son insumos, la llavecita es el uso de agua, eventos, subproducto, y todo esto se va a registrar en el diagrama de flujo a continuación del proceso. Y aquí está. Recordando que nosotros somos nuestro proyecto está basado a Grupo Modelo Plantas Zacatecas, de acuerdo al proceso de la cerveza que se ha explicado en los avances anteriores. Tenemos todo lo que viene, es decir, desde que entra. ¿Qué simbología es? Que entra polvo. En la molienda, ¿qué es lo que sale? Los productos químicos, preparación de agua del proceso, son los simbolitos que vimos hace un momentito. Estos de aquí, y qué significan cada uno. Esto para la producción de cerveza. En la molienda, la maceración, filtración, cocción, clarificación, enfriamiento, fermentación. En la separación de levaduras, la maduración, la centrifugación de líquidos, carbonización, estabilización microbiológica, y al final el envasado. Todo lo que se utiliza para la parte de envasado, aquí también lo tenemos. Utilizamos agua, productos químicos, y de residuos tenemos que son envases. Para la limpieza de equipos también tenemos que utilizamos agua y productos químicos, y cargas orgánicas. Ok, eventos programados y no programados. Es decir, en esta tabla, el centro de trabajo, la empresa, debe de tener un control sobre las sustancias red. Recordemos que red son todas las sustancias que provocan daños a la capa de ozono. Es decir, dónde se encuentran las emisiones, si son no programadas o programadas, y en qué parte o en qué punto se encuentran del proceso. Por ejemplo, si se tienen mantenimientos programados, pues ya se sabe que va a salir alguna cantidad de residuo peligroso o de químicos que no pueden ser echados o desechados, al agua, o así nada más, si no llevan un proceso para su tratamiento. Ok, continuamos con la sección 2. En la sección 2 vamos a encontrar el registro, si la empresa o la industria cuenta con calderas o quemadores, las emisiones que éstas emiten. En esto, bueno, volvemos a tener las fuentes fijas de jurisdicción federal, la empresa de manejo de residuos, es decir, qué es el encargado y sobre qué se va a regir. Ok, continuamos con la generación de contaminación a la atmósfera, como les decía. En esta vamos a encontrar la capacidad de operación del equipo, la capacidad de operación del quemador, el consumo anual de combustible, la identificación de tecnología y capacidad de diseño. En este vamos a tener lo que es tipo de emisiones, identificación del equipo, clave del equipo, punto de generación, puntos de emisión, tiempo de operación, cantidad, unidad, eficiencia. Y lo mismo para capacidad de operación del quemador. Vamos a tener tipo de quemador, tiempo de operación, cantidad, unidad y tipo. Y bueno, para poder evaluarlas, vamos a tener que, si la emisión es conducida, se va a tener que colocar las
sigla CO, fugitiva FU y abierta A. Cuando la emisión es conducida, se relaciona directamente con la máquina o la actividad, y esto depende de las características de las chimeneas o ductos de descarga. Si la emisión es de tipo abierta, el punto de emisión va a ser el punto de generación. Y las fugitivas, que son todas aquellas que producen gases de contaminación a de efecto invernadero. Continuamos con mi compañera Itzel. Mi nombre es Itzel Ramírez y les voy a hablar acerca de la sección 3 de la COA. En la sección 3 vamos a tener los apartados 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. Es importante aclarar que el 3.3 es prácticamente nuevo, se renueva en 2019 y lo nuevo es el tratamiento y otras fuentes de abastecimiento. En esta parte es todo lo referente en cuanto a aguas y aguas nacionales. En esta parte también debemos agregar la parte de si tenemos agua subterránea, lo agregamos. Y en la parte de RENE, cuando hacemos un inventario de gases de efecto invernadero, en esta parte, si lo llega a tener nuestra empresa, debemos agregar el tratamiento que se hace y el cálculo correspondiente. Y en esta parte la Semarnat también nos dice que se han cometido varios errores. Entre ellos es muy destacable el cálculo de emisiones o transferencias de agua, que son de los errores más cometidos en esta sección, las omisiones de emisiones de agua y los cálculos del volumen total de las descargas. Bueno, en esta parte es la tabla 3.1 que viene dentro de los formatos de la Semarnat y son fuentes de extracción y aprovechamiento de agua. No hemos puesto los puntos de uso relacionados con el abastecimiento, estos se obtienen de los diagramas, pero tenemos las fuentes de extracción, en nuestro caso sería PRE, debido a que ya en nuestro caso de grupo modelo se obtiene de una presa, que es la presa de Zacatecas, y aquí nos da en caso de ser otro tipo, en caso de ser un acueducto, ACU, una red de agua potable, AP, y el mismo formato nos dice qué es lo que debemos ir llenando. Nosotros nos enfocamos en la presa de Zacatecas, que es la que usa grupo modelo. Tenemos la región hidrológica. Y igual, aquí es el punto 4 y nos remontamos, especifica la región hidrológica. Este viene en las tablas 3.17 y en nuestro caso es la región 36, que es la parte que es la presa de Nazas Aguanaba y es la que maneja Grupo Modelo, y el aprovechamiento anual nosotros encontramos que son aproximadamente 12,000 metros cúbicos anuales. El siguiente formato ya no lo llenamos, pero en este caso nos pide los puntos de generación de aguas residuales y este se declara en el diagrama de funcionamiento. Nos pide el número de descargas, que es de manera consecutiva conforme igual al diagrama de descargas. Vamos a tener que llenar el punto de agua de descarga residual. Vamos a tener que especificar el área donde se genera la descarga. En este caso igual nos da si es AA, es de acondicionamiento, agua para procesos industriales, AP, agua pluvial, corrientes mezcladas, y nos da la simbología. Tenemos que especificar el destino y el lugar donde se descarga, se emite o se transfiere según la tabla 3.18 del instructivo de elaboración de la COA. El nombre del cuerpo receptor, la región hidrológica, que nosotros la tenemos, es la región 36, el volumen de descarga y el tipo de descarga que manejan. Bueno, esta parte sí llenamos con la información que contamos. En esta parte nos va a pedir la fuente
si manejamos tratamiento interno, externo, reciclaje y reuso. En este caso nosotros nos concentramos en la parte interna. El tipo de planta de tratamiento, nosotros manejamos lo que es el DAN y el PATAEVO. El DAN es un digestor anaeróbico para lodos y reactor anaeróbico, y el PATAEVO es una planta de tratamiento aeróbico en condiciones normales, y esto porque sabemos que en la industria cervecera se manejan estos dos procesos, el anaeróbico y el aeróbico. Tipo de operación y procesos utilizados en el tratamiento, no contamos con esa información, pero para llenar esta parte se consulta la tabla 3.20 que viene dentro del instructivo de la COA. El volumen de agua tratada y reciclada y reusada en metros cúbicos. Sí, aquí me equivoqué. Esta parte del TS2 y TS3 viene en el tipo de operación y procesos utilizados. Tratamiento, que es el TS2, que son filtros anaeróbicos, y TS3, que son filtros biológicos. No contamos con los volúmenes de agua tratada. Su uso principal o destino del agua tratada, aquí igual nos indica en el 4A según para qué sea. En el caso de nosotros es para RAC, que nos indica que es para riego agrícola, que es para lo que se suele destinar estas aguas tratadas, aunque también tienen otros usos. También se suele reusar en sanitarios, pero principalmente Grupo Modelo nos dice que el 80% es para uso agrícola, y el volumen que se utiliza, que tampoco contamos con esa información. Tenemos lo que es la tabla 3.4, que es el registro de parámetros y emisiones y transferencias de aguas residuales. Aquí tenemos el número de descarga, igual se encuentra en los diagramas que se anotaron en la tabla 3.2, pero nosotros no llenamos esa tabla, por lo mismo no llenamos esta tabla. El volumen de descarga de aguas residuales en metros cúbicos, vamos a tener que indicar el tipo de descarga, y aquí cuando se refiere emisión o transferencia, aquí solo anotamos EMI o trans. Los parámetros de descarga, el valor medido, la unidad 6 y la cantidad o transferencia del parámetro. Esto de acuerdo a lo que se establece en la NOM 165 de la Semarnat. Para ello debemos consultar las tablas 3.23 del instructivo para la elaboración de esta COA. Y vamos a seguir con la parte de la sección 4, que es la parte correspondiente a residuos peligrosos. Esta en 2019 no se renueva, se quedó igual se queda igual. Y en esta parte, bueno, y aquí ya vemos que para, por ejemplo, nosotros que estábamos manejando la parte de fuente fija de jurisdicción federal, solo sería necesario llenar la tabla 4.1 y 4.2. La 4.4 ya sería opcional. Y dentro de esta tabla hay que poner especial atención en las características del tratamiento de residuos peligrosos y las omisiones de clave de identificación de residuos peligrosos, ya que Semarnat nos indica que es como uno de los mayores fallos dentro de esta sección. Voy a seguir con esta sección. Nosotros ya llenamos, aquí pusimos los puntos de la clave o nombre del residuo. Es 1.16. Sí, y este 1.16 lo sacamos de los diagramas del diagrama que se hace al principio, que nos indica en la sección 1, si mal no recuerdo, y esta es la parte de informe de generación, almacenamiento y manejo para el propio generador de residuos peligrosos. Nosotros manejamos la parte que es RP 734, que se refiere al residuo peligroso de solventes, y conforme al código de peligrosidad CRETIP, esto es conforme a la NOM
052 que ya hemos venido manejando, que nos habla de los listados y cómo identificar residuos peligrosos. El solvente es reactivo, explosivo, tóxico e inflamable. Se la mezcla según las tablas 3 y 4. El estado físico es LA, que es líquido acuoso. Debemos especificar la cantidad y la unidad en el sistema métrico. Y el año de generación no contamos con esta información, el número de registro del plan de manejo, la sustancia la sustancia RETC, que es el registro de emisiones y transferencias de contaminantes contenida. Debemos de incluir el residuo SENBIO-A. En este caso, nosotros sabemos que en el caso de los solventes se suelen almacenar por aproximadamente 6 meses y ya luego se suelen vender a la industria química. Debemos poner la cantidad, el número del almacén, características de almacenamiento, la forma en que se almacena. Sabemos que en el caso de los solventes se suelen almacenar en contenedores de metal. El año de generación tampoco lo sabemos. El tiempo máximo de almacenamiento es 6 meses. El número de oficio de autorización en prórroga, la fecha de oficio de autorización de prórroga. No contamos con esta información, que es modalidad de manejo y la salida de almacenamiento. Y con esto los dejo con mi compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Álvarez y yo les voy a continuar hablando sobre en la sección 4, más en específico sobre el 4.3, que es el informe de manejo de residuos peligrosos de empresas que ofrecen o que presiden prestadoras de este servicio. Bueno, en este formato se da seguimiento a las actividades de la empresa, los datos del cliente o de quien está generando estos residuos, la identificación de los residuos, el código con el que se está identificando, así como los datos del transportista y el volumen total que se va a manejar. Por otra parte, tenemos el 4.4, que es el seguimiento de las actividades de los planes de manejo de los residuos peligrosos, los planes que elabora cada empresa, en este caso, como modelo. Bueno, aquí se van a registrar los residuos peligrosos que se están manejando, que se tienen en el plan de manejo, las actividades que se van a implementar para que se desarrolle la actividad, o bueno, para que se pueda mejorar, la descripción de estas actividades, cuál es la meta que se piensa lograr, cuáles son los indicadores o el KPI que se va a utilizar para poder identificar que se está avanzando dentro de este proceso, el avance de las metas, cuál ha sido el avance que se ha obtenido, y bueno, si han sido atendidos o no han sido atendidos, y cuál es la justificación de si se han atendido o no se han atendido. Y bueno, pues este es un reporte que se va generando día con día o avance con avance, dependiendo del periodo que se haya establecido según el evaluador. Por otro lado, pues tenemos el tratamiento, bueno, 4.5, que es el tratamiento de los suelos contaminados, donde vamos a tener un registro de los responsables de esta contaminación, la ubicación donde se encuentra, la modalidad de tratamiento, qué tipo de tratamiento se está dando, eh, el tipo de tratamiento, los suelos tratados, qué tipo de suelo es, si es de superficie, de volumen, en peso, los datos y bueno, pues datos del transportista quien está haciendo esta labor, y los datos del destino final, a dónde estamos llevando este destino, bueno, esos residuos. Por otra parte, bueno, continuando, tenemos la sección 5. En esta sección vamos a tener a los responsables y, bueno, pues de qué se van a encargar según el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Se van a indicar el formato de uso, producción y comercialización de sustancias. En el formato 5.2 se tienen las emisiones y transferencia de sustancias.
La información, tenemos el 5.3, que es información que especifica sobre el manejo y disposición final de los residuos peligrosos o de tratamiento de aguas residuales. Y por último tenemos las acciones de prevención realizadas por las fuentes. Y bueno, pues tenemos aquí a los que son de fuentes fijas, a los responsables que son los grandes generadores, o tenemos a las descargas de aguas o cuerpos de receptores que sean aguas nacionales. También tenemos a las empresas de manejo de residuos peligrosos y bueno, pues, de qué están encargados. En el 5.1, como ya mencionaba, se van a hacer el uso, producción y o comercialización de las sustancias. En este caso, el formato bueno, nos va a indicar las actividades sustantivas, el nombre del material que contiene la sustancia, las sustancias del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, como bueno, según la nomenclatura que solicita, que es el nombre, la clave, y el porcentaje en peso, así como la cantidad anual y por unidad. En el 5.3 es la información específica sobre el manejo y o disposición final de los residuos peligrosos o tratamientos de aguas residuales. En este caso, bueno, pues tenemos las sustancias contaminadas, dependiendo si sean residuos peligrosos o en aguas residuales, el número de autorización de la empresa que está prestando el servicio, la identificación del generador, tipos de residuos, se identifican, eh, se hace la, perdón, se hace la identificación de residuos listados, la cantidad anual que se está manipulando. Y bueno, por último tenemos la sección 6, que son las tablas que se tienen que llenar en esta sección 6, que son bueno, nada más es el registro de gases o compuestos con efecto invernadero. Y bueno, esto es en cuestión de instalaciones y consolidado. Bueno, para este formato tenemos cuáles son las emisiones directas provenientes de combustión en fuentes fijas, emisiones directas provenientes de fuentes móviles, eh, directa, provenientes de procesos industriales, de fugas en el sector energético, mm, provenientes de actividades agropecuarias, dependiendo cuál, bueno, se va a identificar qué tipo de emisiones. Y bueno, en paralelo tenemos qué tipo de contaminante está liberando, si es dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, y bueno, pues así sucesivamente. Y bueno, pues para concluir, para nosotros es importante cumplir con este tratamiento, ya que es de carácter obligatorio para poder preservar el medio ambiente. Es muy importante que, bueno, continuando con la importancia, pues que las empresas se vuelvan socialmente responsables de esta manera, al limitar no al limitar, sino al controlar sus procesos para poder así, bueno, minimizar el impacto que tienen en el medio ambiente. Y bueno, esto trae varios beneficios. Dentro de ellos, pues sé que eres una industria limpia, la al disminuir tus emisiones, pues puedes también tener un control sobre tu proceso, cuánto es lo que puedes producir, y bueno, pues te puede ayudar en la planeación de tu producción para determinar cuál es el volumen idóneo sin que tengas algún problema y que generes algún problema al medio ambiente. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos su atención y hasta la próxima.